Bueno, ahora vamos a hablar de la tramitación del juicio mercantil ordinario. La demandada deberá presentarse ante la oficina de las partes del juzgado civil competente. Se va recibida la demanda, el oficial de las partes la turna con el secretario correspondiente, quien dicta el auto de erradicación. ¿Qué va a decir este auto de erradicación? Pues lo siguiente, lo cual les voy a leer. Fecha en que se dicta. Con el escrito de cuenta, documentos que se mandan a guardar en el seguro del juzgado y anexo que se acompañan, fórmese expedientes número y ya usted, un número, ¿no? El número que pertenezca. Y regístrese en el libro de gobierno como corresponda. Se tiene por presentado a el nombre, promoviendo juicio ordinario mercantil en contra de nombre, reclamando el cumplimiento de las prestaciones que se mencionan en el proemio de la presente demanda, misma que se admite en la vía y forma planteada con fundamento en los artículos 1377 y 1378 y demás relativos del Código de Comercio, con las copias simples exhibidas, córrasele traslado y emplácese a la parte demandada para que dentro del término de 9 días produzcan su contestación con los apercibimientos de ley. Por señalado el domicilio de su parte y por autorizadas a las personas que mencionan para los fines que precisa, notifíquese lo proveo y firme el C, juez de lo civil, licenciado, nombre, doy fe. Eso es más o menos lo que va a decir la demanda. Vamos a hablar sobre este emplazamiento al demandado, ¿no? El cumplimiento del auto de erradicación. Pues bueno, se formará el expediente y se registrará en el libro de gobierno con el número que va a corresponder, como antes lo mencionamos. Y se turnará los autos al actuario adscrito al juzgado. ¿Para qué? Pues para que emplace al demandado en su domicilio y produzca su contestación dentro de los 9 días. ¿Qué va a pasar con el actuario? Pues bueno, este se va a trasladar al domicilio del demandado para emplazarlo, cerciorándose de ser el domicilio. El actuario asentará en su acta los medios por los cuales se cercioró del domicilio del demandado, porque pues deben de encontrarlo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Le va a correr el traslado y lo que emplazará al juicio a fin de que dentro de términos de 9 días produzca su contestación ante el C, juez del conocimiento. Le entregará las copias, desde luego, simplemente selladas, cotejadas y foliadas de la demanda y sus anexos, así como la cédula correspondiente que contiene el auto admisitorio dictado por el juez, por el cual se le ordenará dar trámite a la demanda. ¿Qué pasa con esta cédula de notificación y certificación del juzgado del cómputo para contestar la demanda? Pues esto viene en 3 partes. La primera del documento diría esto. Fecha en que se dicta, agréguese al expediente número tal, cédula de notificación y razón de cuenta que suscribe el secretario actuario adscrito para que obren como corresponda y efectos legales a que haya lugar, notifíquese lo proveo y firme el juez de lo civil, doy fe. La segunda, la secretaria certifica que el término de 9 días concebido a la parte demandada para producir su contestación de cuenta del día, por ejemplo, 16 al 24. Conste fecha en que se dicta. Por ejemplo, ahora va la siguiente. Fecha en que se dicta. Bueno, hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede para todos los efectos legales a que hay lugar, notifíquese, lo proveo y firme del C juez de lo civil, doy fe. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente al nosotros demandar nos van a hacer una contestación de demanda, pues eso es lo que buscamos. Vamos a empezar con esta parte de la contestación de la demanda. Transcurrido el término para contestar la demanda, ¿qué pasa si no se contesta la demanda? Yo no la contesto. Pues bueno, se va a seguir el juicio, se verá rebeldía y se acordará lo siguiente. Fecha en
que se dicta a sus escritos, de cuenta que tiene por hechas las manifestaciones que se hacen valer en contra de la parte demandada y por percibido el derecho para hacerlo. En consecuencia, hágase las subsecuentes notificaciones, aún la de tal carácter personal, en los términos del artículo 1069 del Código de Comercio y con fundamento en el artículo 1383 del Código antecitado, se abre una dilación probatoria de 40 días comunes y a las partes. Procederá la secretaria a hacer el cómputo correspondiente, notifíquese lo proveo y firma el juez. Y va a seguir continuando el proceso probatorio. Esto si no responden la demanda. ¿Qué pasa si sí? Bueno, se va a dictar un auto. Pues obviamente hay dos partes, ¿no? Vámonos cuando sí, que se dicte el auto. Bueno, fecha en que se dicta, agréguese al expediente número 20, el escrito que cuenta el número 25, por medio en la cual se le tiene dado contestación a la demanda instaurada en contra de su representada, en términos del escrito que se provee por opuesta de las excepciones y defensas que se hace valer, con las cuales se manda a dar vista actora por el término de 3 días para que se manifieste lo que a su derecho convenga y por autorizadas a las personas que menciona para los fines que precisa. Guardarse en el seguro del juzgado los documentos que acompañan para que obren como corresponda y efectos legales a que haya lugar notifíquese lo prueba y firma del señor juez de lo civil, doy fe. Bueno, ahora vamos por la siguiente parte. Con el escrito de contestación de la demanda se dará vista al actor. Esto lo encontramos en el artículo 1378 del Código Civil. Para que se manifieste lo que a su derecho convenga dentro de los términos de 3 días, para que mencione a los testigos que haya representado los hechos y los documentos relacionados con los hechos de la controversia. Y va a continuar el desahogo de la vista por el autor del escrito de la contestación. ¿Qué pasa con estas excepciones y reconvención? Pues bueno, si el demandado tiene alguna excepción, la hará valer al constar la demanda. Todos sabemos lo que son las excepciones, ¿no? Pues bueno, a no ser de que se trate de excepciones supervinientes, pero en la contestación se proporciona la reconvención. Si reconviene, bueno, si sí, pues se correrá traslado a la parte contraria para que de la que la conteste dentro de los términos de 9 días. Supongamos, la contesta sí, pues bueno, si no la contesta, pues no, y ahí no, ahí termina. Pero sí, con dicha contestación se dará la vista al reconveniente para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro de los términos de 3 días. El juicio principal y la reconvención se discutirá al propio tiempo y se decidirá de la misma manera. ¿Qué pasa si no quiero que reconviene? No quiero. Pues bueno, se mandará a recibir el negocio pruebas si le exige y va a continuar en el periodo probatorio. ¿Qué pasa con este desahogo de la vista por el actor escrito de contestación? Pues bueno, se desahoga la vista que se ordena al actor con el escrito de la contestación de la demanda. Se acordará lo procedente y se abrirá el juicio a prueba. Como ya lo había mencionado, se vienen los textos donde menciona que fecha en que se dicta, agréguese al expediente tal, el que es escrito cuenta de la parte actora, por medio del cual se tiene en tiempo de desahogo a la vista que se le mandó por auto de fecha, en términos del escrito que se provee con las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada para los efectos legales a que haya lugar. Guárdese en el seguro del juzgado los documentos que acompañan para que obre corresponda. Y los efectos legales para que haya lugar al estado de los autos y se conceda a las partes. Una dilatación probatoria por un término común, pero ahora será de 40 días, siendo los primeros 10 para un ofrecimiento y los 30 restantes para su desahogo con fundamentos en el artículo 1383 del Código de Comercio.
¿Qué pasaría con esta certificación del periodo probatorio? Pues bueno, primero la secretaria certifica que en un término común de 40 días, concebido a las partes como dilación probatoria, se cuenta los 10 primeros para el ofrecimiento el día tal al día tal y los 30 restantes para el desahogo del día tal, del tal, conste fecha en que se actúa. La fecha en que se actúa hágase del conocimiento de las partes la certificación que antecede para todos los efectos que haya lugar. Por ejemplo, notifíquese lo pruebo y firma del tal, pues, de lo civil doy fe. Llevada a cabo la certificación se recibirán las pruebas aportadas por las partes. Vamos a hablar de las pruebas que tienen, cómo se tienen que desahogar fuera del lugar de juicio. Pues bueno, se recibirá a petición de las partes dentro de 70 días naturales. Primero por 70 días. Si se tratara de pruebas a desahogarse dentro de la República Mexicana, son de 70 días. Si son de 90, son si se trata de pruebas cuyo desahogo será fuera de la República Mexicana. Para estos dos casos, es necesario observar los siguientes requisitos, los cuales voy a mencionar. 1. Que se solicite durante los 10 días primeros del periodo probatorio. 2. Que se indiquen los nombres, apellidos y domicilios de las partes o testigos que hayan de ser examinados cuando se trate de la prueba confesional o testimonial, exhibiendo en el mismo acto en el pliego de posiciones o lo interrogatorio a testigos. Siguiente. Que se designe en su caso de ser prueba instrumental los archivos públicos o particulares donde se hallen los documentos que hayan de testimoniarse o preservarse, originales. El juez, al calificar la admisibilidad de las pruebas determinadas, pues bueno, si lo interrogatorio exhibido para la confesional o la testimonial guardan relación con los puntos controvertidos o sus documentos y los testigos fueron nombrados al demandar o contestar la demanda, y si no reúne estos requisitos, se desecha de plano. De no exhibirse el pliego de posiciones o los interrogatorios a testigos con las copias correspondientes de esto, no se admitirá las pruebas respectivas. ¿Qué pasa con estas pruebas en el juicio ordinario, en el ofrecimiento y admisión de las pruebas? Pues bueno, vamos a empezar. Dentro del término para ofrecimiento de pruebas, las partes aportarán los medios de prueba para afirmar su dicho. Estas serán admisibles como medios de prueba. Por ejemplo, por esto, todo aquello elemento que puedan producir convicción en el ánimo del juzgado acerca de los hechos controvertidos o dudosos, y en consecuencia serán tomadas como pruebas las declaratorias de las partes, terceros, peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial, fotografías, facsimiles, cintas cinematográficas, de video, de sonido, mensajes, de datos, reconstrucción de hechos y en general cualquier otra similar u objeto de que sirva para averiguar la verdad. El Código de Comercio regula las siguientes pruebas. La confesión, que la encontramos del artículo 120, 1211, al 1236. Los instrumentos y documentos del artículo 1237 al 1251, la pericial del artículo 1252 al 1258, el reconocimiento o inspección judicial del artículo 1259 al 1260, la testimonial del artículo 1261 al artículo 1273, la fama pública del artículo 1274 al 1276 y por último la presuncional del artículo 1277 al artículo 1286. Pues espero y esto les haya servido un poco, como a mí, y nos vemos en el siguiente video explicando, adentrándonos más de estos juicios ordinarios mercantiles.